¿Cómo están, chicos? Hola, profe, ¿todo bien usted? Bien, bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Perfecto. Ahí estoy abriendo la aplicación NetBeam, así empezamos con la clase. ¿Alguna duda? ¿Han podido practicar? Yo he practicado poco. No hay problema. Bueno, miren, vamos a cerrar. Vamos a continuar con el tema de lo que era herencia, polimorfismo, ¿sí? ¿Cuántos están ya conectados? O sea, ¿cuántos están ya en la clase? Porque pueden dejarlo conectado y no están escuchando la clase. Quiero saber. Yo estoy, profe. Perfecto. Presente. Yo estoy Perfecto. presente. Vamos, profe, estamos. Ya Presente, estamos. profe. Buenísimo. Vamos a ir compartiendo pantalla. Vamos a continuar entonces con el tema de la programación orientada a objetos. Dentro de la programación orientada a objetos estábamos viendo lo que era la herencia, el polimorfismo. Así que vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a crear un nuevo ejercicio. Creamos el método main, porque lo vamos a hacer todo con consola. ¿Por qué lo hacemos con consola? Primero para entender, porque es la forma más rápida de que haya una respuesta sin perder tiempo en la parte de dibujo, para entender la lógica. Ya después si le agregamos dibujo, que viene siendo swing. A ver, nosotros vamos a crear lo vamos a hacer, por ahora no la vamos a complicar con los packers, pero sí vamos a crear una clase padre que se va a llamar figura. Recordemos que por nomenclatura la primera letra empezaba con, a ver si recuerdan, Con mayúscula. con mayúscula, por nomenclatura, y en singular. Siempre es una nomenclatura, no pasa. Me dicen, pero profe, yo le puse la S, así y anduvo. En realidad acá me está diciendo que hay otro con el mismo nombre, pero si usan, va a funcionar. Es una nomenclatura, una forma de ser prolijo al momento de programar para que más adelante sea más fácil el darle soporte a la aplicación. Bueno, primero que nada entonces nosotros vamos a ir a
En realidad esto sería con UML, pero la idea es la misma. Vamos a tener una clase padre que va a tener atributos en común para las clases hijas. ¿Sí? En realidad, para entenderlo mejor todavía, viene siendo como hacíamos, o se hacía antes en matemática, o se hace en matemática, mejor dicho, no se hacía. Que teníamos un conjunto, y acá tenemos el otro conjunto, ¿no es cierto? Supongamos que ambos conjuntos, por ejemplo, este que está acá, se va a llamar cuadrado. Y este que está acá, se llama triángulo. Lleva tilde, dejémoslo así ahora. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero sacar el área y el perímetro, van a ser funciones, en este caso no variables, pero sí van a ser funciones en común. Hagamos de cuenta que este dibujito que está acá va a ser una función y esta función y esta otra función. Nada que ver el triángulo con el triángulo, sino que son algo que tienen en común, tanto el cuadrado como el triángulo. Si no trabajamos con herencia, la forma de programar sería la siguiente. Me vengo, hago la clase triángulo y voy a hacer la clase cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, dijimos que vamos a tener dos métodos, dos funciones, dos métodos, ¿sí? Uno puede ser, por ejemplo, calcular el área y el otro el perímetro. Hagamos de cuenta, esta todavía no la estamos trabajando, estamos haciendo una programación un poco a lo clásico, o sea, para que entendamos el poder y lo que es la programación, lo que es herencia, perdón. Entonces, primera función decíamos, por ejemplo, no retorna nada porque lo resuelve ahí. Le ponemos área cuadrado. Algo que me gusta siempre recalcar es la nomenclatura, una vez más. Este va a ser un método, empieza con minúscula y se trabaja con lo que es el camel's case, que es esto, minúscula, mayúscula, como es una palabra compuesta. Entonces tengo el primer método y el segundo. En vez de área, le vamos a poner el perímetro. Sin embargo, haciendo una lógica, hagamos de cuenta que este dibujo era el área y el perímetro. ¿Sí? Tenemos el cuadrado. Pero como estamos visualizando, fíjense que el triángulo también necesita del método área y perímetro. Por lo tanto, ambos métodos tengo que volver a copiarlo. Fíjense que no me da error, está todo en orden. Tendría que volver a copiarlo. Y acá lo pegamos, ¿sí? Entonces ahí está. Estoy haciendo dos códigos a la vez. Bueno, ¿cómo podemos optimizar esto? Porque también hay algo en común. ¿Cómo se hace el perímetro del triángulo? Hagámoslo más fácil, de un triángulo equilátero. Es el triángulo que tiene todos los lados iguales. Entonces, si yo quiero hacer el perímetro de un triángulo, ¿cómo hago? Lado por lado por lado.
¿Cómo lo hago por pará? ¿Qué es lo que era el perímetro? Primero vamos a No, ver. la suma de los lados, si son iguales, es multiplicar por 3. Ya después le mostramos el video al Maidana y vamos a ver qué dice. Lado más lado más lado. Muy bien, y si no, como dijo antes, pero te lo potenció por todo, otra opción, ¿cuál podría ser? Multiplicarlo por 3 a la medida del lado. Y sale con frita. Entonces, como bien dicen, necesitamos una variable que se llama lado. Entonces, la int también puede ser un float, porque al ser un triángulo puede tener comas, ¿o no? Float lado, ¿sí? Entonces, para hacer el perímetro, nosotros decíamos que era, vamos a necesitar otra variable, por ejemplo, perímetro. Claro, si vamos a sacar el perímetro, ponemos una variable que se llama perímetro. ¿Sí? A la cual le vamos a pasar lado por 3, por ejemplo, porque sabemos que todos sus lados son iguales. Vamos con el cuadrado. También yo sé que con el cuadrado necesito, ¿sí?, una variable, o sea, un lado. ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Cómo es el cuadrado? ¿Cómo sería el perímetro del cuadrado? 4. Por 4. Ya, lo hacemos por 4. ¿Por qué? Es lo mismo, son todos los lados iguales, lo multiplicamos. Entonces hasta ahí. ¿Cómo? Fíjense, ¿cómo podemos ir optimizando esto? Primero, nosotros estamos teniendo en común para ambas clases una variable que tiene el mismo tipo, ¿sí?, pero actúa, o sea que se le van a persistir distintos valores. Por un lado tenemos entonces redundancia, podríamos haber optimizado por esto. Después ya se visualizó a simple vista el tema de los métodos, tanto el área como el perímetro lo podríamos haber hecho de una sola vez. Y ya sabemos cómo. Otra cosa también es, bueno, cómo le vamos a ir pasando los valores. Sin embargo, eso nos vamos a detener y vamos a empezar a corregir nuestro código. Para no estar, volvemos y volvemos. Primero que nada, esto lo vamos a poner entonces en nuestra figura padre, que es lo que tenemos en común. Ahí está. Sin embargo, para que lo podamos trabajar, porque por ejemplo, yo voy a borrar así lado, miren. ¿Qué tenía que hacer? A ver si recuerdan, para yo obtener las propiedades, o sea, los atributos, todo lo que está dentro de esta clase, para poder... ¿Qué tenía que poner yo acá? Extends. Muy bien. Ahí le ponemos extends, figura. Fíjense, ahí está. Ahí guardamos. ¿Qué pasó? Como el modificador, ¿qué modificador tenemos por defecto acá? El ¿Cómo, profe? público, ¿Cuál es el modificador que tiene ahí? público sería, o es otra cosa eso. No. ¿Cómo era que se llamaba? Este que cuando no se escribe nada, acuérdense, es el default. Y el alcance es que mientras esté dentro del mismo package, se va a poder visualizar. ¿Sí? El public se puede visualizar desde cualquier paquete. O sea, no le interesa que estén dentro del mismo paquete o de la misma clase. Hay una diferencia. Entonces, si yo pongo private, se me pincha el globo, obviamente acá voy a tener un problema, porque, como bien dije, si ponemos private, por ejemplo, únicamente puede ser accedido a la variable dentro de la misma clase. La clase empieza y termina acá. Otra opción que tenemos al momento de trabajar con herencia es el protected.
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que va a poder extender, o sea, se puede visualizar entre las clases hijas y que a la vez también cuando estén dentro del mismo package. Esa es otra opción. No necesariamente siempre para la misma herencia. Se puede poner protected y no se está haciendo herencia, pero ese es el alcance que tiene este tipo de variable. Entonces, fíjense que lado ya está. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Cuál sería la mejor forma de programar? En este yo lo puse todo en una misma, en un mismo package. ¿Cuál va a ser el resultado? El siguiente. Primero vamos a guardar todo, así me tomo los cambios. Entonces, yo le diría, mira, yo necesito una clase cuadrado, un objeto cuadrado. Entonces, cuadrado. ¿Sí? Aquí le vamos a poner punto. Acá tenemos el lado. ¿Qué pasó? Lo interesante es que yo pude acceder al lado. La forma correcta de haber programado, o sea, normalmente uno ya después cuando empieza a hacer proyectos con Java, se trabaja el famoso modelo vista controlador, ¿sí? Que es una arquitectura de diseño de software. Entonces, al poner protected, solamente va a poder ser alcanzado por las variables hijas. Entonces, vamos a ver qué es lo que les estoy diciendo. Voy a poner otro package, que se va a llamar model. Y en ese package le vamos a pasar todo esto. Ahora, si yo quiero alcanzar a la variable, punto, no me está dejando acceder a esta variable, al lado. Así sería la forma correcta de programar, pero sí le está heredando lado a todas sus clases hijas. ¿Se comprende hasta acá? ¿Cuál sería la buena práctica y el por qué? ¿Vamos? ¿Podría explicar de vuelta, profe, eso? No hay problema. Cuando estamos, a ver, el protected, la idea es que me va a dejar que esta variable tenga un alcance, o sea que se pueda acceder a ella en sus clases hijas. Fíjate, yo estoy ahora en la clase cuadrado y estoy accediendo al lado. Lo curioso es que, ¿dónde está acá lado declarado? No está. Está utilizando la herencia de figura. ¿Pero por qué alcanzó? Por el hecho de que acá el modificador se lo permite. Esta es la forma correcta, el protected, para cuando hacemos herencia. Podría haber puesto también, por ejemplo, el default, pero este únicamente puede ser accedido dentro de las clases hijas. Y bueno, que esté dentro del mismo paquete. Ahora, cuando yo lo saqué, lo puse en otro package, porque es la forma como debe ser al momento de programar, que en el model estén todos los esquemas, o sea, todos los modelos, todas las entities de nuestro proyecto. Después en otro package vamos a tener el controller, en otro package ¿sí? Vamos a tener el repositorio. ¿Sí? Al tenerlo con una buena práctica en otro package, como bien dije, no puedo acceder a esta variable. ¿Por qué? Porque, insisto, únicamente se puede acceder a ella las clases hija o que estén dentro del mismo package. Por eso lo puse en otro paquete.
Más o menos. ¿En Profe. qué parte pone lo de extends? El extend, acordémonos, o recordemos que siempre se pone acá arriba. Cuadrado. ¿Qué va a hacer esta clase? Va a extender, o sea, está haciendo un anexo. Fíjense que por ese motivo no tuve en ningún momento que instanciar nada para acceder a la variable lado, fíjate. Otra cosa que podría haber pasado acá es lo siguiente. Yo voy a crear otro modelo para que se comprenda más todavía, porque me van a decir, bueno, pero ¿por qué entonces no ponemos en figura, en vez de protected le ponemos default? ¿Sí? El resultado es el mismo. Pero, a ver, vamos a hacer el siguiente experimento. Si yo le saco que extiende, ¿ves? Ya no es hija, entonces por más default, sí, yo puedo acceder a la variable, a la variable lado, está dentro del mismo package, pero ¿qué pasa? Tengo que antes instanciar figura igual a new figura. Entonces a través de figura, figurará no era figura. Sí, a través de figura yo voy a poner f.lado. Ahora sí puedo acceder, ¿ves? Porque estuve dentro del mismo package. Ahí viene la diferencia. En cambio, con el protected, yo evito hacer todo esto y hago una extensión, voy a decir, che, está esto, hagamos de cuenta que le voy a enchufar abajo, y ¿qué cosa? Lo de lado, lo del cuadrado. Entonces, extends, y le ponemos figura. Entonces, fíjate, ahora puede acceder a la variable lado. ¿Por qué? Otra vez, repito, únicamente pueden acceder a ella las clases hijas y que estén dentro del mismo package. Cuando yo lo ponía acá, podía acceder, obviamente instanciándolo. ¿Por qué? Porque estaba dentro del mismo package. Entonces, como buena práctica, dije, no, lo vamos a poner en el model. Entonces, en el model yo llamo, ven, fíjate, cuadrado, c, punto, y no puedo acceder a la variable. Vamos a llamar a figura. No, está bien. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces, le hemos agregado, le vamos a poner entonces modificador protected, para que pueda ser alcanzado por las clases hijas. ¿Por qué no le pongo el public? Porque el public va a ser alcanzado por todo. Y no me sirve. Yo quiero que esté protegido, como bien dice. Porque esto, como lo tienen que pensar, es un anexo. Es la misma clase, pero realmente voy a estar trabajando con la parte de abajo. ¿Ves? Por eso yo no tuve que volver a crear lado. Lo repito porque no sé si les está entrando, si se comprende. Vamos a hacer la otra cosa, el siguiente paso. Ya declaramos de una forma. Vamos a hacer varios ejercicios de todos modos, porque convengamos que también son temas nuevos, así que no se asusten, sí, también puede que al ser temas nuevos cueste, pero no practiquen, o sea, hay que practicar mucho y pregunten también cualquier duda. Tenemos entonces acá esta variable, que es con la que alcanzamos a las clases hijas. Por otro lado, teníamos que se repetían tanto área de cuadrado como perímetro del cuadrado. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Se repite o no se repite? Sí.
se repiten. Entonces, para evitar eso, le decimos a la clase padre, mira, vos vas a tener dos métodos que los van a heredar las clases hijas. ¿Sí? Ahora mira, recordemos, por ahora es una clase simple. ¿Por qué es una clase simple? Porque también podríamos haberle puesto la palabra abstract. Vamos despacito cuando. Por ahora una clase simple. Ahí le estamos heredando solamente el lado a cuadrado, que es el que tiene la figura. Esto lo vamos a borrar. Triángulo dice, pará, yo también necesito de esos atributos. Entonces, vamos a poner extends. ¿De quién va a extender? De figura. Profe, y la clase figuras, porque está la clase padre es figura, punto Java. ¿Y la clase figuras, qué onda? No, Ah, el principal. claro, No, el principal no es figura. no. Esta es la clase padre, fíjate. Incluso acá tiene el triangulito. Nada más. Figura, acordate que se pone en singular y por eso lo puse acá en modelo. Acá tenemos el modelo. De hecho, triángulo cuadrado, sí. Nada más. Si querés le vamos a cambiar el nombre para que no le vamos a poner principal, por ejemplo. Ah, yo creí que iba en el principal. No, o sea, Chao, ahí le cambiamos el nombre, no hay lugar a duda. Entonces, fíjense una cosa, miren, ya estoy extiendo acá, vamos a ver qué nos ofrece el cuadrado. Si yo pongo C punto, acuérdense que con el punto estoy navegando, no me ofrece nada. O sea, ¿cómo? Yo quiero acceder, no tengo estos métodos. A ver, si yo le doy copiar, le pongo pegar, me dice que voy a tener que hacer lo que se llama una sobreescritura. Ahora, para evitar esto, ya estamos haciendo mal, o sea, la idea es evitar el copiar y pegar, la idea sería, como no, dejar esto como un contrato. Mirá, vamos a necesitar un método que se va a llamar área cuadrado y perímetro cuadrado, pero más que nada algo más genérico, área y perímetro, porque claro, el triángulo le va a decir perímetro cuadrado, no tiene sentido en cuanto al nombre. Entonces vamos a hacer acá una clase abstracta. Abstract, ¿sí? Se le pone la palabra reserva abstract y tiene las siguientes características. Primero, una clase abstracta no puede ser instanciada. Una clase abstracta no puede ser instanciada. Necesita obviamente respaldarse de sus clases hijas y puede tener y debe tener por lo menos un método abstracto. ¿A dónde va a estar el método abstracto? Acá. Los métodos pueden ser concretos o abstractos. Este que está acá, que tiene las llavecitas al igual que el área, es un método concreto. Entonces, lo vamos a borrar, ponemos punto y coma, y le decimos abstract. Es un método abstracto. De hecho, para ayuda de memoria, nos dice método abstracto o concreto. Bueno, el primero es más fácil, ¿sí? El hecho de tener un método abstracto me va a exigir a la clase que sea abstracta, porque fíjense, si yo lo borro, tenés un método abstracto, sí o sí la clase tiene que ser abstracta. Bueno, no tengo que, lo vamos a poner. Entonces, el método abstracto simplemente es una línea que nos va a decir, mira, en mis clases hijas voy a necesitar estos métodos. Ahí está. Estos métodos. Ya lo vamos a ir puliendo. Es más,
Por ahora vamos a hacer que se muestre, vamos a hacerlo muy interno. Entonces, tengo dos métodos. Fíjense, lo guardé automáticamente, apenas guardo, me dice, acá hay algo que no está bien. Le dice, la clase padre tiene dos métodos abstractos. Sí o sí, los tenés que implementar. Bueno, vamos y los implementamos. Ahí está. Implementamos acá, hacemos clic en el globito y lo implementamos acá. Ahí tenemos entonces la implementación de los métodos y fíjense que acá tenemos una notación en particular que, como habíamos visto anteriormente, es sobreescritura. Esto se le llama sobreescritura. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el mismo método que está en la clase padre, pero va a tener distintos comportamientos de acuerdo a la clase en la que estamos trabajando. ¿Sí? Esta es clase área. El área para un cuadrado no va a ser lo mismo que el área para un triángulo. Por eso se le llama override, sobreescritura. Ese es el famoso concepto. ¿Y cómo es? Bueno, démosle entonces color a esto. Ya hemos trabajado entonces con la parte de herencia. Ahora es programar. Si yo quería sacar el perímetro, es más, el perímetro también es una variable que se nos va a repetir. ¿Por qué no ya declararla acá? Puse cualquier cosa. Ahí está. Y le vamos a poner el resultado. Ahí está. Ahí lo podemos optimizar un poco mejor todavía. Entonces, el área del triángulo, ¿cómo era? Base por altura sobre 2. Exacto. Qué raro que no me dijeron lo demás. ¿Cuánto me contestaron el área del triángulo? A lo mejor se les quedó en mute el micrófono. Bueno, entonces decíamos base por altura sobre 2. Vamos a poner el resultado. Como queremos calcular la base y la altura, en realidad lo que nos estaría haciendo falta acá sería, por un lado tenemos la base y la altura, porque en el cuadrado la podemos reutilizar, es lo mismo, pero en el triángulo sí vamos a necesitar una altura. Entonces, ahora sí. Es más, para que se entiendan más bonitos, hay que buen ejemplo, como el cuadrado no le hace falta la altura, simplemente lo trabajamos acá, en el triángulo. Eso es algo propio del triángulo. Y yo podría hacerlo algo parecido, por ejemplo, altura acá y altura acá. Como lo vamos a trabajar solamente en un método, lo puedo declarar ahí adentro. Altura. Pero necesito los valores. Entonces, si yo pongo float altura, sí, si lo pongo acá está bien, pero la pregunta es, ¿qué valor tiene altura? Siempre va a ser nulo porque no recibe ningún valor. Entonces lo ideal sería poder invocar al método y pasarle el valor. Así. Pero ¿qué pasa? Me está diciendo, mirá, acá no nos estamos entendiendo. Dijimos que la clase área, porque hay que respetarlo igual como está declarado. Entonces, lo lógico sería que yo ponga float altura.
Entonces ahí se tranquilizó. Tiene que ser igual. Altura, dijimos, la base, pongámosle que era al lado. Ahí está. Y ya tenemos el primer método. Lo vamos a mostrar. ¿Listo? El perímetro. Ahí sería el área es, ¿o no? Está bien. Tenés razón. Era para ver si estaban atentos. Bueno, sigamos programando. Esta parte es fácil. Esto es matemática lo que estamos haciendo acá, así que no tiene ninguna complejidad. Así que podemos decirle que el resultado es igual a lado por 3. ¿No es cierto? Ahí está. Ahí está. Más o menos vamos a reutilizar un poco esto. Le vamos a hacer sus cambios correspondientes en el cuadrado. Me dice, pará, mirá, acá habíamos puesto una variable. Claro, porque también hay que modificar acá. Tienen que ser todos iguales porque están heredando. Ahí le vamos a poner. Ahí está. Sin embargo, fíjense una cosa. Acá se llamaba altura. Ahí está. Fíjense una cosa. Podemos utilizar el de altura, sin embargo, como que no tiene sentido en el cuadrado. Entonces, podemos crear otro método, así. A esto se denomina sobrecarga. ¿Por qué? Porque Java no solamente tiene en cuenta el nombre del método, sino también sus parámetros, ¿sí? Todo ese nombre de pila que tiene acá es lo que él evalúa. Como no son iguales, uno puede tener muchos áreas y ver cuál se adapta más a lo que estamos trabajando. Entonces, a eso se lo llama sobrecarga. ¿Por qué utilizamos eso? Porque ahora para el cuadrado no va a haber problema si borro el área. ¿Puedo repetir de vuelta eso de override? El override significa sobreescritura. Como yo lo declaré en la clase padre y son abstractas, sus métodos, es más, ojo, que tienen punto y coma al final, ¿sí? Yo lo implemento en cada una de sus clases hijas. Ahora, al momento de implementarlo, en triángulo tuvo un comportamiento y en el cuadrado va a tener otro comportamiento. A esa forma de darle cuerpo, fíjate que ahora no es un método abstracto, sino un método concreto, se lo denomina override, o sea, sobreescritura, porque le estás dando distintas funciones, o sea, distintos comportamientos, como bien dice. Pero de todos modos, me está exigiendo que implemente el método que acabamos de implementar ahí. ¿Por qué? Porque también lo hicimos abstracto, ¿sí? Es obligatorio que todos los métodos que son abstractos sean implementados en cada una de sus hijas. Este no lo vamos a usar, lo vamos a tener ahí quietito, pero sí vamos a utilizar el que tenemos acá. Lo otro que podríamos haber hecho, para evitar
esto que no, en vez de hacerlo abstracto, le sacamos esto y lo hacemos concreto. Esa es la ventaja que tiene una clase abstracta, que puede tener métodos abstractos como concretos. Bueno, pero, a ver acá, a tener en cuenta, ¿qué pasa? Que ahora sí, fíjense que aunque sean abstractos, ¿sí? O concretos, es un método, no le interesa, y tienen el mismo nombre. Me está diciendo, ya tenés uno, fíjense, dice el método área, ya ha sido definida en la clase figura. Entonces, como bien dije, si le cambiamos los parámetros, ahora cambia. Al no ser abstracto, esta clase, al no ser abstracta, yo la puedo borrar de acá. Y triángulo no le interesa si la implemento o no, porque no es abstracta. Acá tenía. Para el área por 4. Sin embargo, a ver, sí o sí tengo que implementar este que está acá porque, y a ver si me lo contestan, Porque es abstracto. porque es abstracto. Entonces, a lo mejor nos hubiera convenido no hacerlo en ningún momento abstracto. A lo mejor nos convenía hacerlo así directamente, ¿sí? Y le damos ya la forma. La sobreescritura está igual. Sobreescritura lo están haciendo igual, pero con la libertad de que no tenemos que, al ser abstracto sí o sí, lo tienen que implementar sus clases hijas. En cambio, si no, no. Al ser concreto, sí, si es necesario lo implementáis, si no, no. ¿Ven? Fíjense que por más que sea concreto, ¿ven? Le tengo que poner que es override, que se está haciendo sobreescritura. En realidad acá es base por altura. Acá puse mal, no pusimos. Que sería el lado. Y vamos a hacer el perímetro, que ya lo tenemos armado. Fíjense que sería lindo. Acá dice triángulo, triángulo. Triángulo, triángulo. Bueno, que esa variable podríamos concatenarlo con una variable que si entra triángulo, que se llame triángulo, y si no, se llame cuadrado. ¿O no? ¿Les parece? Y como va a ser la misma variable que vamos a reutilizar en todos lados, entonces acá hacemos así, hacemos así.
Ahí está. Ahí. Pero en algún momento le vamos a tener que setear el valor a la figura. Entonces, cuando entra acá, Hay que declararlo. hay que setearle el valor, porque acá Ah, tiene un valor, está declarada, está, ¿sí? Pero ¿cuánto vale figura? ¿Qué valor tiene figura? triángulo y cuadrado, depende de la No, hija. no tiene ningún valor. Nosotros simplemente lo hemos escrito, pero ¿cómo sabe que figura es cuadrado? ¿Cómo sabe que es triángulo? Depende de la Pues cantidad de lados. no, lo tenemos que programar, insisto, tenemos que escribir Ah, figura. No, todo automático tampoco, en algún momento hay que... Pero por eso no hay que declararlo entonces. O No, sea, declararlo, inicializarlo. la variable está acá, ya está declarada, Ah, y ahí le estamos dando el valor. y ahora hay que darle valor. ¿Qué pasa? Que me está diciendo, mirá, así suelta la variable no la puedes utilizar, tenés que hacer algo, o poner una clase, ¿sí? Entonces, podemos, acá, ahí se tranquilizó. Obviamente acá le vamos a poner triángulo. Y eso, profe, que acaba de hacer, eso es darle el valor a la variable. Exacto. Esto es clase, es el hola mundo que venimos haciendo anteriormente. Nada Claro. más que la única diferencia es que tenemos declarada la variable en la clase padre, porque acordémonos que es una extensión, de hecho la palabra es un machete, estamos extendiendo de la clase padre, es como si se amplió, la estiramos, le hicimos un anexo, ¿sí? Esta clase es la que maneja, pero le vamos a hacer un anexo, ¿ves? Tenemos al fondo, tenemos realmente la declarada, tenemos declarado lado, resultado. Y también tendríamos que darle otro color acá, o sea, acá se llama cuadrado. Bueno, ahora nos toca el momento de levantar nuestra aplicación. Para recordar, estamos acá. Bien. Paso 1. Figura. Recordemos qué pasa. Si yo lo instancio, ¿qué va a pasar? ¿Está bien o está mal? ¿No está hecho ya en figura? ¿Cómo? ¿No está hecho ya en figura? No, pero no confundamos. Ahora estamos en el menú principal, hay que levantar el programa. Vos acá he hecho toda una parte de atrás, ¿sí? No tiene motor, hay que darle arranque. ¿Sí? Bien. Hay que enchufarla a la corriente. ¿Cómo hacemos para que esto funcione?
Normalmente sabíamos que se ponía el new, pero ¿está bien lo que estoy haciendo? Recordemos, las clases abstractas no pueden ser instanciadas. Otra vez, las clases abstractas no pueden ser instanciadas. Las clases abstractas no pueden ser instanciadas. ¿Puede ser instanciada la clase abstracta? Sí. No, mentira, profe, no. ¿Entendió? Fíjate que si no me crees, ¿ves? Explotó. Entonces, Profe, entonces puedo instanciar la clase abstracta. Sí, qué lindo, estoy poniendo nombre a frase los para tatuarse. compañeros. Bueno, acuérdense, la clase padre no puede ser instanciada. Ahora, como tenemos los mismos métodos, ¿ven? Que tienen las mismas, que no se va a perder nada en el camino, vamos a trabajar, con lo que se denomina polimorfismo. Entonces, la clase padre va a tomar la forma, ¿sí? O sea, River, no, pero es que River nunca puede tomar la forma de Boca. Es una cosa muy difícil. Porque es muy chiquito Boca, o sea, como algo tan grande va a entrar en algo chiquito, ¿no? ¿Me explico? Claro, imposible, imposible. Bueno, entonces lo que nosotros no, justo no fue el mejor ejemplo, pero sigamos el ejemplo, el padre va a tomar la forma de el hijo. Triángulo. Ahí está. Entonces, ¿ven? Me está faltando una cosita. Ah, muy fácil. Si bien toma la forma del triángulo, estamos tomando la forma del triángulo, ¿sí? Pero siempre, recordemos, acá tenemos la clase que va a darle forma a nuestra variable. Figura, ¿qué tiene? ¿Sí? No puedo acceder a ninguno de sus métodos. ¿Por qué? Porque son abstractos. Claro. Porque Ahora, están protegidos. si yo pongo, hay un montón de cosas. Si yo pongo triángulo, F punto, tampoco puedo acceder. ¿Cómo hacemos? No habrá que poner una palabra para identificar que esa clase principal está tomando la forma de las clases hija o algo así. A ver cómo es. A ver, así como pusimos que la clase figura, perdón, que las clases triángulo y cuadrado extienden de figura, Sí. la clase principal tendrá que hacer algo parecido para tomar eh, la misma forma, por así decirlo, que la clase figura, no de las clases hija. No. De hecho, el error, o más que nada, y por eso me detuve en la pantalla, está ahí. O, si quieren, me detengo acá. Es un tema que venimos viendo ya desde que empezamos con el tema de la programación orientada a objetos. A ver si se dan cuenta, les dejo un minuto.
¿Qué pasó? Que triángulo sea public class no tiene nada que ver. Ese es el error. Tendría que Recordemos. haber sido void. ¿Cómo? Miren que se está grabando, así después pongo nota. No, ahí debería ser abstracto o no. Ah, No, porque si es abstracto, tenés que poner todo abstracto. Ahí no es void. No. En- ¿Quién fue el primero que habló antes de la persona que dijo voy? Yo dije de que si el que era clase pública tenía algo que ver. Ah, pero no me lo dijiste en pregunta, de todos modos. Entonces, como Claro, o que sea, iba a dar porque mérito, pero no te doy nada ahora. puede Exacto. ser por eso, digo. No, Pero no pues termino de entender. yo lo que necesito son respuestas concretas. Exacto. Recordemos que el modificador public me permite acceder desde a cualquiera, puedo acceder, mejor dicho, a este método desde cualquier parte del software, ¿sí? Sin importar que esté dentro del mismo package o clase. Al poner el default, voy a poder acceder únicamente si están dentro del mismo package. ¿Están dentro del mismo package? No, entonces no puedo acceder. ¿Ven? Entonces, si yo le pongo public al triángulo, ahí f punto aparece. Aparecieron. ¿Ven? Entonces, la altura. Sin embargo, si le pongo la altura va a funcionar. Lo otro, nos está faltando otro detalle, y ya es más al estilo programación. Vamos a levantar la parte del triángulo con el área. Hay que setearle los valores. Imagínense que ya también hay un error, pero acá es un error de programación, y lo estamos viendo. ¿Cuál es? Figura, puede ser, profe. No, a ver, necesito que sean un poco Hay que más... escribir los valores. muy bien. Poniéndole el getter and setter. Faltan los valores, no le estamos seteando ningún valor. ¿Cuánto vale figura en ese caso? No tiene un valor. Lo que tendría que haber, A los en lados hay que ponerle. podríamos hacer, por ejemplo, una clase abstracta acá. Va a retornar un float, que en realidad, para que esto esté más completo, public a, pero como no quiero, protected, mejor dicho. ¿Sí? Y le ponemos cargar. ¿Ven? Nos falta todavía material, tenemos que cargar los valores. ¿Cómo sería esto? Bueno, ahora me está pidiendo que hagamos el método para cargar los valores. Entonces, fíjense, acá abajo ya implementamos el método. Tranquilamente podemos hacerlo a la vieja escuela. Es más, me parece que vamos a tener que cortar porque se nos está extendiendo mucho. Vamos a continuar la clase que viene. A ver. Bueno, todavía nos queda un poquito. Todavía estamos bien, estamos bien. Ahí está. Entonces, a esta clase, esta variable tecla,
que de escáner, sí la vamos a hacer protected para poder acceder desde cualquier parte. Entonces le vamos a decir south, ingrese valor, e ingrese lado. ¿Y qué le vamos a setear? El lado, o la base, claro. Entonces, podemos utilizar tecla, ¿sí? Pero ¿a dónde lo vamos a almacenar? En el lado. Entonces ahí fíjense cómo estamos trabajando. ¿Qué le vamos a pasar? Ahí está. Ya tenemos el lado. Creo que se me borró. No está. Ya les digo, acá me está diciendo no se encuentra, se ha perdido el return, claro, porque nosotros dijimos que iba a retornar un float. Pero vamos a ver, a lo mejor lo cambiamos, a lo mejor no hace falta. El lado lo tenemos seteado. ¿Algún otro? El resultado se muestra. ¿Qué otra variable nos estaría faltando pasarle un valor? Bueno, altura la vamos a hacer a mano. Entonces, por ahora, le vamos a decir que es un void. Obviamente me dice, pará, estás haciendo cualquier cosa, haz lo que se te da la gana, no es así. Bueno, no te enojes, entonces le vamos a poner acá también, para que no se enoje, void. Le guardamos, y acá cambiamos lo mismo, paradito, void. Ahora sí. Vamos a darle vida también a la variable del cuadrado, o sea. Ahí está. ¿No tenemos otra variable para el cuadrado? No. Ya está. Figura se setea solo. Que de última, para no repetirlo, ponemos figura ahí directamente, ya les comento por qué. Entonces evitamos hacer menos código, si nosotros lo que queremos es evitar la fatiga, ¿no es cierto? Bueno, parece que quieren que sea más exigente. Ahí está. Y vamos a levantar. A ver, primero que nada, nos ordenamos. Para no hacerla tan larga, le ponemos la T ahí. ¿Sí? Ahora, si yo quiero acceder a los distintos métodos, todo lo que tiene triángulo realmente, a donde está realmente con vida, tengo que instanciar, o sea, darle a la forma de triángulo. Ahora, perímetro, área. No estoy visualizando el de acá. Y rápido, ¿por qué no lo estoy visualizando? A ver, eso yo sé que Le falta el public. me falta, dijo el compañero. ¿Está bien eso? El, Hay no, que sin el borrar protect. el protect. Ah, bueno. Exacto. Al poner eso, no podemos acceder. Como dijimos, el protect es solamente las clases hija y que aparte estén dentro del mismo package. O las varias, o sea, no solamente pueden ser hijas, pero tienen que estar dentro del mismo package
Lo que pasa es que si no son hijas, las tenés que instanciar para poder acceder a la variable. En cambio, como vemos acá, lo hicimos de forma directa. En ningún momento tenemos declarado lado ni resultado. Sí voy a tener que cambiar el tipo. ¿De qué tipo es? Público. Y público. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos cargar valores, primero, porque si no, como vimos, no tenemos nada. Triángulo, punto, le vamos a hacer el área, solamente le vamos a setear la altura, por ejemplo 4, y nos queda el perímetro. Después hacemos el cuadrado. ¿Será cierto que funciona? Evidentemente, algo pasó. Nos detenemos en el triángulo, a ver. A ver. Resultado. Esta es una forma interesante para saber qué está pasando. Lo vamos a debuguear. Ah, claro, que nunca no me apareció este mensaje de cargar. Cargar valores. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un asesinato acá. ¿Y cuál es el asesinato? Es más, no se los voy a decir. Y le está Él concatenando al lado. exacto, le está concatenando eso y aparte de preguntarle, solamente le tiene que preguntar. No va a pedir en este caso, no hace Pedir, falta. pedir. A ver si vamos levantando por parte. Entonces, ingrese lado. Pongámosle 8. Y ahora sí está funcionando. ¿Ven? El área del triángulo es 32. El perímetro es 24. ¿Está bien el perímetro? 3 por 8. Sí. Muy bien. Y el área del triángulo es 32. En realidad el área está mal, porque era base por altura sobre 2, entonces eso lo vamos a arreglar. Eso era matemática nada más. Qué raro que no me dijeron nada. Es más, en este momento qué raro que no me estén diciendo nada. Profe, está mal. Está desaprobado. ¿Y el valor de la altura de dónde sale? Y acá viene la... ¿sí? Lo ideal sería que a lo mejor lo saquemos y lo pedimos. Es para ver las distintas posibilidades. Es un ejercicio. Mirá, el valor se lo estamos seteando forzado, acá. Ahí, ¿viste? Le estamos diciendo que es 4. Lo único que le estamos diciendo es que nos pide el lado. A ver, 8. ¿Sí? Ahí está. Base por altura, esto por esto, sobre 2. ¿Cómo hacemos el cuadrado? Lo mismo. A ver, esto me lo van a dictar ustedes. ¿Cómo hago ahora para mostrar los datos del cuadrado? Y ponemos cuadrado Cuadrado. C igual new cuadrado, paréntesis, punto y coma. Y abajo ponemos C punto. Y hay que arreglar en cuadrado lo mismo que hicimos con triángulo, o sea, ponerlo público. Exacto. Como no es abstracto, fíjense que si bien hago sobreescritura, pero hay cierta libertad. ¿Ven? Acá estaba como default y en el otro lado estaba como público.
De paso está bueno porque hemos repasado muchos conceptos, lo que son los modificadores, cómo pasar parámetros, lo que es sobrecarga, hemos visto lo que es sobreescritura, lo que es herencia, hemos estado repasando. O sea, hemos visto, si se dan cuenta, un montón de conceptos en lo que es la programación orientada a objetos. Solo con este ejercicio. Bueno, ¿qué más hago? C.área. Ajá. Y ahí hay que... y después ese punto perímetro. Ya está. A ver si es cierto. Corremos. Bueno, ahí me pide lo del triángulo. Vamos a poner 10. Ahora me dice ingrese lado. Claro. En el cuadrado me pasó lo Está mismo. concatenado. Ajá. Son esos errores que saben pasar. Fíjense que se me adaptó, ven, área del triángulo, y únicamente lo tipié acá. ¿Ven? No, lo borré de acá. La figura, cuadrado, cuadrado, triángulo, triángulo. Vamos a poner un valor al cuadrado, por ejemplo, 8. El área del cuadrado, bueno, ahí quedó junto, pero ven, se adaptó y solamente lo tipié una vez. Entonces, ven, le estamos tomando más forma. Esto todavía se puede optimizar más. Pero es la idea, o sea, esta es la idea más o menos de lo que es polimorfismo, más que nada lo que es herencia, como insisto, los modificadores, cómo trabajan, que son lo que es sobreescritura, sobrecarga. Lo que es una clase abstracta, que puede tener métodos, ¿cuánto? A ver si se acuerdan por lo menos eso. Que en realidad a esto se lo denomina modificador, pero a la acción se llama encapsular. ¿Qué encapsular? ¿Cómo encapsulamos a esta variable? Mucho, poco, ¿sí? Cuando se habla de encapsulación es cuando trabajamos con los modificadores. Ese es otro detalle. Bueno, acuérdense que teníamos métodos que pueden ser abstractos o concretos. Los métodos pueden ser abstractos o concretos. Otra cosa que la van a ir repitiendo y sin un foro. Bueno, hasta acá hemos llegado. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda. Profe, el código lo puede enviar o subirlo al Classroom, así para que lo tengamos a mano y poder hojearlo. No. Ahí se los comparto. Joya, Sí, gracias, profe. a ver, no es que tenga duda, le he podido seguir. El tema que por ahí me pasa de que me cuelgo a lo mejor con un concepto que está hablando y ya paso a otro, entonces como que en cierta forma por ahí me pierdo un poquito. Pero bueno, al tener la clase yo después las bajo del YouTube y trato de verlo y pararlo y probarlo yo en el programa, en la comp. Perfecto. Pero eso me pasa, que por ahí me pierdo un poco y me quedo pensando y cuando reacciono ya siguió, entonces como que en ese sentido nada más, pero está bueno, o sea, se vieron muchas cosas. O sea, Buenísimo, no hay problema. Sí, sí, ahora se lo subo al Classroom, porque ustedes habían entrado la primera vez para descargar la aplicación, así que se los voy a compartir ahí. Y bueno, hasta acá hemos llegado, me toca con el siguiente curso, así que bueno, espero que les haya gustado, nos estamos viendo la semana que viene. Buenísimo, profe. No, profe. Nos vemos chicos, que la pasen muy bien. profe. Nos vemos.